Hola pichones, hoy vamos a hablar de genómica y técnicas de análisis genómico. Es el tema 8 y 9 de la asignatura. Bien, ¿cómo podríamos definir la genómica? Pues la genómica en realidad es una disciplina de la genética que se centra en el estudio del complemento genético total de una célula o de un organismo, es decir, lo que conocemos como genoma. Y esto se hace mediante técnicas del ADN recombinante, mediante técnicas de secuenciación y, por supuesto, mediante técnicas de análisis bioinformático también. Vale. El término genómica tomó mucha fuerza a lo largo de los últimos 20 años y, más concretamente, tomó mucha fuerza desde que se secuenció el genoma humano de referencia. Esta es la revista de Nature en donde se publicó el genoma humano de referencia en el año 2001. Vale, tenéis acceso a ella prácticamente, bueno, hoy en día online, pero en prácticamente cualquier biblioteca lo tenéis. Bueno, todo este número de la revista, prácticamente todo el número de la revista está dedicado al genoma humano con un artículo central, ¿de acuerdo? Y incluso podéis ver un mapa del genoma con todos los cromosomas y los diferentes loci asociados a los mismos, ¿no? Bueno, pues eso tuvo mucho impacto en su época. Yo por aquel momento era estudiante de biología en la Universidad de Santiago y recuerdo que me impactó enormemente el día en el cual se presentó al mundo los resultados de este proyecto Genoma Humano, ¿no? El proyecto Genoma Humano llevó la friolera de 13 años en ser completado, más de 10 años en ser completado. Costó además 3.000 millones de dólares, ¿vale? Es decir, si pensáis que nuestro genoma tiene 3.000 millones de nucleótidos, podéis echar las cuentas. El coste fue prácticamente de $1 por cada nucleótido. Y además, pues, se emplearon hasta 300.000 clones bacterianos para poderlo conseguir. Luego os explicaré qué pintan aquí eso de los clones bacterianos y cuál fue su importancia dentro del proyecto Genoma Humano, ¿no? Pero fijaros, los números tan monstruosos, ¿no? Más de 10 años de trabajo, 3.000 millones de dólares de coste total, más de 300.000 clones bacterianos, pero incluso los números, los resultados, también eran monumentales. 31.000 genes que se encontraron en el genoma humano en aquel momento, luego se redujo a 20.000, como los conocemos hoy en día, pero en aquel momento 31.000. Se vio que el 45% del genoma corresponden a regiones repetitivas. Se identificaron 1,42 millones de SNPs solamente en el exoma, que es el 1,5% del genoma. Se encontraron 60.000 SNPs en ellos, ¿no? Entonces, bueno, unos resultados, unos números brutales. Y no os quepa duda que esto tuvo unas implicaciones muy serias ya no en el nacimiento, pero sí en la expansión de la genómica. Es decir, analizar todos esos datos requerían pues nuevos recursos informáticos, nuevos algoritmos informáticos y una nueva visión de la genética que hasta entonces no se tenía en absoluto, ¿no? Como digo, no fue el nacimiento de la genómica, pero sí cuando la genómica sufrió un gran impulso, ¿no? Y os quisiera contar cómo recuerdo yo aquel momento, porque si bien la generación de mis padres se acuerdan perfectamente de la llegada del hombre como especie a la Luna, a finales de los 60, ¿no? ¿Os acordáis de aquello de un pequeño paso para un hombre, pero un gran paso para la humanidad? Pues la presentación del proyecto del genoma humano en mi generación, creo que es para la de mis padres el haber llegado a la Luna, ¿no? Un poco lo mismo, porque recuerdo perfectamente cuando, y ahí veis las imágenes, ¿no? Cuando en junio del 2000, se adelantaron un poquito la publicación fue en el 2001, pero en junio del 2000 se presentó en sociedad, ¿no? Ahí veis a Bill Clinton, el presidente de los Estados Unidos en aquel momento, y Tony Blair,
primer ministro británico en aquel momento, como conjuntamente pues presentaban al mundo los resultados de la consecución, sobre la consecución de la secuencia del genoma humano, ¿no? Ahí veis acompañando a Bill Clinton, veis por un lado a Francis Collins, que es el director del NIH americano, del Instituto de Salud americano, y por otro lado veis a Craig Venter, que también es conocido como Darth Venter, ¿no? Que representaba un poco el lado oscuro de toda esta serie de esfuerzos para secuenciar el genoma humano. Pues él tenía su compañía y entendía que secuenciar el genoma humano de referencia podía representar una oportunidad para su compañía para poder patentar genes y poderse enriquecer, ¿no? Lo cual, bueno, tenía retractores en aquel momento. Uno de los más importantes era el británico John Salston. Yo tuve la oportunidad, además, de conocer a John durante mi estancia en Cambridge. John ya falleció en el 2018, hace muy poquito, pero John fue director del Instituto Sanger en Inglaterra cuando se fundó en el año 92. Se fundó además el Instituto Sanger para poder llevar a cabo la secuenciación del genoma humano de referencia. Fijaros cómo se hacen las cosas a lo grande, ¿no? Realmente cuando se quiere invertir dinero en algo y se hacen las cosas, se montó un centro exclusivamente en aquel momento para eso, ¿no? Entonces, John tuvo un rol central en que, digamos, todos los resultados del proyecto de genoma humano fueran libres y que no se pudiera extender ningún tipo de patentes sobre los mismos, ¿no? Eso permitió que se establecieran colaboraciones entre los grupos de Estados Unidos y los grupos de Inglaterra, que en aquel momento estaban de una manera más fuerte desarrollando este esfuerzo de secuenciación, ¿no? Conjuntamente, pues se pusieron a remar juntos desde el momento en el que se planteó la cuestión de liberalizar de alguna manera toda esta cuestión y que no se pudieran establecer patentes sobre ellos, ¿no? Como digo, pues John Salston tuvo un papel muy importante en esta cuestión. Bueno, vayamos a meternos ahora un poquito más en materia, si queréis. Y aquí hay una cuestión muy concreta, y es que se tardaron 13 años en secuenciar el genoma humano de referencia, pero lo cierto es que esto viene una historia viene mucho más atrás, ¿no? La podríamos, de hecho, empezar muy atrás, pero vamos a empezarla en el año 1953, si os parece. 1953, porque fue en ese año cuando Watson y Crick presentaron su modelo acerca de la estructura secundaria del ADN, ¿no? Sabéis que el ADN es una molécula, una doble hélice, ¿no? Una molécula de 2 hebras enrolladas helicoidalmente, antiparalelas, y que además están apareadas a través de sus nucleótidos, perdón, de sus bases, ¿no? Tienen una serie de enlaces que las mantienen a las 2 hebras. Bueno, ese fue el modelo presentado por Watson y Crick en el año 53. Y vamos a empezar ahí la historia, si queréis. La cuestión fue que hubo una serie de descubrimientos muy importantes en el ámbito de la biología molecular a partir de entonces, también antes, pero sobre todo a partir de entonces. Pero en aquel momento, cuando ya se conocía la estructura del ADN, bueno, ya sabéis que por esto recibieron el premio Nobel, ¿no? Bueno, la cuestión es que una vez que ya se conocía la estructura del ADN, lo que se planteaban los científicos en aquel momento era poder comprender qué es lo que significaban esas secuencias, ¿no? Hay unos descubrimientos muy importantes, porque ahí estuvo involucrado también un personaje conocido como Sidney Brenner, que también falleció hace muy poquito, que tuvo un papel esencial en craquear el código genético, ¿no? Pero vamos a ver, la cuestión es que hubo un tiempo durante el cual no se hacían grandes avances en
en el conocimiento de esa secuencia de nucleótidos, ¿no? El ADN era un material muy largo, pero era rígido, se rompía fácilmente, pero que no era nada fácil conseguir gran cantidad de material genético para secuenciar. Y los métodos de secuenciación que se desarrollaron en los años posteriores al 53 eran métodos que solamente eran muy limitados, permitían solamente secuenciar pequeños fragmentos de material genético. Por eso las primeras secuencias que se obtuvieron eran pequeñas secuencias de ARN, muy chiquititas, ¿no? ARN transferentes y estas cosas, muy pequeñas. Que había una limitación muy importante, ¿no? Y una de ellas era la cantidad. Era necesario obtener grandes cantidades de material genético, pero además grandes cantidades de los mismos fragmentos de material genético, porque tú puedes fragmentar el ADN, pero el ADN se fragmenta de una manera aleatoria, ¿no? Entonces había dos problemas. Por un lado, el obtener grandes cantidades de material genético para poderlo secuenciar, y por otro lado, el que esas grandes cantidades correspondieran a fragmentos fijos de material genético, ¿no? Que siempre fuera la misma región en la que estuvieras amplificando. Entonces, bueno, eso llevó al desánimo a muchos investigadores que dejaron el campo de la genética para moverse a otros campos, ¿no? Uno de los más conocidos fue Crick. Sin ir más lejos, Francis Crick se movió al campo de la neurociencia. En aquel momento muchos científicos se movieron a ese campo de la neurociencia, pero otros siguieron y no se equivocaron, ¿no? Porque realmente fue en los años 70 cuando se produjeron una serie de descubrimientos muy importantes que acabaron por impulsar la genética y que acabaron en lo que hoy en día conocemos como genómica, ¿no? Algunos de los descubrimientos más importantes, pues fijaros, en el año 1972 y 1973 hubo una serie de descubrimientos por unos investigadores, concretamente aquí Merz y Davis, y Cohen y Boyer. Vale, estos investigadores en estos 2 años asentaron las bases de lo que en el futuro sería la ingeniería genética, las tecnologías del ADN recombinante, ¿no? Se descubrieron en aquellos años, finales de los 60, principios de los 70, pues una serie de enzimas que se conocían como enzimas de restricción, y estas enzimas de restricción, una de las más conocidas era EcoR1. Vale, lo que hacen es que reconocen determinados lugares en el ADN y cortan el ADN en esos lugares, ¿no? Bueno, pues Merz y Davis lo que vieron fue que concretamente trabajaron con el genoma del virus SV40, es un genoma circular. Lo que vieron es que si empleaban una enzima de restricción, por ejemplo, EcoR1, pues el genoma de SV40 se partía por lugares, siempre por los mismos lugares, ¿no? Por lugares fijos, ¿no? Entonces, yo qué sé, pues imaginemos, por ejemplo, que se rompen aquí, ¿vale? Yo no sé exactamente ahora mismo, no recuerdo dónde se rompen, pero imaginemos que se rompen esos 3 fragmentos. Pues estos 3 fragmentos van a presentar extremos cohesivos, porque EcoR1 tiene un corte en bisel, vale, imaginaos que esta es la secuencia de ADN, pues EcoR1 haría un corte tal que así, de tal manera que se producen estos dos fragmentos de ADN que se pueden separar, ¿no? Bueno, pues estos extremos son cohesivos. Si se cortan con la misma enzima, 2 extremos cortados con la misma enzima, parece ser que en aquel momento que se podían volver a recomponer entre ellos, ¿no? Se podían volver a fusionar. Y si además esto se hace, se le añade una ligasa, pues con ayuda de una ligasa esta unión se hace estable, ¿vale? Se hace mucho más fuerte, se hace, digamos, definitiva. Entonces, esto es lo que vieron, ¿no? Que cortando con el EcoR1 el SV40, los diferentes fragmentos que se cortaban con la misma enzima de restricción podían, como tenían extremos cohesivos, podían de nuevo unirse, y con ayuda de una ligasa esas uniones podían hacerse estables, ¿no? Esto significó un gran avance en aquel momento, porque permitió a Cohen y Boyer más tarde, bueno, en aquel momento, porque realmente todo esto se gestó más o menos en el mismo momento, poder clonar fragmentos de material genético. Cuando digo clonar, digo amplificar la cantidad, ¿no? de esos fragmentos de material genético en bacterias. ¿Cómo hicieron esto? Pues fijaros,
O sea, la base de esos experimentos, que se comenta un poco aquí, pues la cuestión es que si vosotros cogéis, pues imaginaros un ADN eucariota, ¿no? Y lo fragmentáis, pues por ejemplo con EQR1, ¿no? Lo que vais es a tener un montón de fragmentos, vale, un montón de fragmentos, voy a pintarlos de rojo, ahora veréis por qué, un montón de fragmentos pintados con esa, perdón, cortados con esa enzima. Estos fragmentos tienen extremos cohesivos, ¿no? Si vosotros por otro lado tenéis un plásmido que obtenéis de una bacteria, ¿no? Por ejemplo este plásmido, ¿no? Y lo cortáis también con EQR1, imaginaos que corta por aquí, el plásmido se va a abrir. Vale, eso está cortado con EQR1, lo cual quiere decir que estos extremos podrían perfectamente unirse a cualquiera de los extremos de esos fragmentos de ahí que también han sido cortados con EQR1. Entonces, en realidad, lo que puede pasar es que uno de estos fragmentos, que provienen de un eucariota, y este fragmento de digamos, este plásmido que proviene de una bacteria, pueden recombinar. La palabra recombinar, el término recombinar, aquí quiere decir que se unen, ¿vale? Se unen. Con ayuda de una ligasa, que es lo que comentaban aquí Merz y Davis, con ayuda de una ligasa, esto se puede volver estable, de tal manera que si este plásmido ya recombinante, este plásmido que contiene ese fragmento de ADN eucariota en su interior, si lo introducís en una bacteria, que es término que se conoce como transformación bacteriana, vale, es decir, esto lo podéis meter, por ejemplo, dentro de una E. coli, vale, pues si lo metéis aquí dentro, esta E. coli pues va a proliferar, va a formar una colonia, esa colonia va a estar formada por millones de coli que van a contener plásmidos con ese fragmento. ¿De acuerdo? Pues estáis amplificando ese fragmento de ADN eucariota que os interesaba de partida, ¿no? Entonces fijaros cómo aquí, de un plumazo, solucionamos los dos problemas principales que os comentaba que tenían los científicos en aquel momento que se dedicaban o querían dedicarse a secuenciar el material genético, que era, primero, no tenían material genético en abundancia, y la segunda, que ese material que querían tener en abundancia no eran fragmentos fijos. No, aquí sí, porque tú puedes cortar el ADN por lugares fijos, porque EQR1 siempre corta por los mismos lugares, reconoce la misma región y corta en los mismos lugares, y después puedes amplificar esos fragmentos con ayuda de un... Entonces, ¿qué es lo que faltaba en aquel momento? El secuenciar estos fragmentos, ¿no? Digo que los métodos de secuenciación que había en aquel momento todavía eran métodos de secuenciación muy preliminares, que permitían secuenciar fragmentos muy chiquititos, pero poco más tarde, también en los 70, pues os digo que todo parece que viene perfectamente encastrado una cosa detrás de otra, pues en el año 77 más o menos, Fred Sanger nos presentaba su método de secuenciación de dideoxi. Vale, en el 77 Sanger presentaba su método del dideoxi. Vale, vamos a explicar ahora en qué consiste el método del dideoxi. La cuestión es que si pensáis en la estructura del ADN, ¿vale? Os dije que era una doble hélice, ¿de acuerdo? Dos hebras antiparalelas, pero pensamos en una única de las hebras. Una única de las hebras de ADN no es más que la sucesión de, ¿vale? Esto representa un nucleótido, ¿vale? No es más que la sucesión de nucleótidos, ¿no? Uno detrás de otro, ¿no? Así es una hebra de ADN, una de las hebras de ADN, ¿no? ¿Cómo está constituido un ADN, un nucleótido? ¿Qué está constituido? Bueno, si lo miráis con detalle, yo no lo voy a dibujar con detalle, pero si os fijáis en esto, realmente lo que tiene es una ribosa, ¿vale? Con una base nitrogenada, que la base nitrogenada puede ser citosina, guanina, timina o adenina, ¿de acuerdo? Y por otro lado tenéis 3 fosfatos, ¿de acuerdo? Fosfato, 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 3 fosfatos, ¿no? Bueno, pues para que se pueda producir esta concatenación, para que una ADN polimerasa pueda producir esta concatenación de nucleótidos, es necesario que en este tercer carbono de aquí
haya un grupo hidroxilo, grupo H, ¿vale? Este grupo H es muy importante, ¿vale? Digamos que esta es la estructura de un nucleótido pues normal. ¿Qué ocurre? Que Sanger, el planteamiento que tuvo fue el de poder inhibir esta reacción, esta polimerización de nucleótidos, ¿no? Y para eso, pues utilizó lo que se llaman dideoxinucleótidos. Dideoxinucleótidos. Que no es más que un nucleótido con su base nitrogenada y con sus fosfatos, pero que aquí no hay un grupo hidroxilo, sino que solamente, fijaros, falta el oxígeno, ¿de acuerdo? Solamente hay un hidrógeno. Con lo cual, si llega el momento en el cual la polimerasa introduce uno de estos nucleótidos en la cadena, no puede seguir polimerizando esa cadena, no se pueden seguir añadiendo nucleótidos, porque falta ese grupo hidroxilo ahí, ¿no? Entonces, eso fue un poco el planteamiento de Sanger. Entonces, dejadme que os explique cómo fue en aquel momento el experimento de Fred Sanger. Básicamente, lo que hacía era 4 reacciones en paralelo, ¿de acuerdo? Entonces, imaginaros aquí 4 tubos Eppendorf, ¿de acuerdo? Bueno, me han salido de diferente tamaño. Ya os dije más de una ocasión que yo no dibujo nada bien, ¿de acuerdo? Entonces lo podéis confirmar aquí. Bueno, entonces, en cada uno de ellos va a correr un tipo distinto de reacción, ¿no? A ver, aquí, entonces, lo que va es a reproducir, lo que va a llegar a cabo es la polimerización, va a polimerizar un fragmento, digamos, que tiene en sus extremos una secuencia conocida, ¿no? Entonces, imaginaros que queremos secuenciar este fragmento de ADN, este de aquí, ¿vale? Pues tenemos que al menos conocer ligeramente la secuencia de los extremos, porque una de las cosas que vamos a necesitar es un oligonucleótido, una secuencia corta de nucleótidos que aparee con los extremos de esta secuencia, ¿no? Entonces, la reacción que se llama de secuenciación Sanger lo que lleva es un primer paso que se conoce como desnaturalización, que lo que hace es que la doble hebra de ADN se separa, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenéis esto y esto, ¿no? Es decir, esto representa 2 hebras, entonces se separan, ¿de acuerdo? Se separan. Son complementarias una y la otra, ¿vale? Pero están separadas. El primer paso de desnaturalización las separan. Entonces, lo que ocurre una vez que estén separadas, vamos ahora a pintar solo una, si os parece. O incluso para una mayor comprensión, lo que podemos hacer es pintarlo de diferente color, las 2 hebras, ¿vale? Esto es una hebra, y ahora vendría aquí la hebra complementaria, ¿de acuerdo? Vale, pues necesitamos un nucleótido, un oligonucleótido que hibride, pues por ejemplo, aquí, ¿de acuerdo? Que hibride aquí. Entonces esto no es más que una secuencia de nucleótidos corta, pues no sé, 10-15 nucleótidos, entre 15 y 20 nucleótidos, uno continuado del otro, que por supuesto tiene un hidroxilo aquí en el extremo para que la polimerasa pueda ir adicionando nucleótidos en este sentido, ¿de acuerdo? Y lo mismo para la otra hebra, ¿no? Aquí meteríamos otro nucleótido, pero lo que hacemos es que separamos las hebras. Ahora mismo no estamos trabajando con las 2 hebras, sino con una sola, ¿no? Entonces, imaginaros que cogéis este material genético, lo separáis, lo metéis en los 4 tubos, metéis este material genético que primero denaturalizáis, tenéis las 2 hebras separadas y metéis este oligonucleótido, este de aquí, lo metéis aquí, ¿no? Entonces, componentes que tenemos aquí metidos, tenéis por un lado el ADN, por otro lado, bueno, el ADN que contiene la región que queréis amplificar, por otro lado,
el oligonucleótido, también llamado primer, ¿vale? Del inglés. El oligo. ¿Qué más metéis? Metéis los nucleótidos, los 4 nucleótidos que os conocen: adenina, timina, guanina y citosina, los 4. ¿De acuerdo? NTPs, ¿vale? Que son adenina, timina, guanina y citosina, los 4. Y luego, esto es lo mismo en cada uno de los 4 tubos. Y aparte, en cada uno de los tubos metéis un dideoxinucleótido. Un dideoxinucleótido en cada uno de los 4 tubos. Es decir, aquí metéis un dideoxinucleótido de adenina, que además va a ir marcado. Aquí uno de timina, que va a ir marcado. Aquí uno de citosina, que va a ir marcado. Y aquí uno de guanina, que va a ir marcado, ¿no? Entonces, fijaros que todos los tubos contienen lo mismo. ADN, el oligo que queréis utilizar, DNTPs, y a mayores tenéis adenina, timina, citosina y guanina. ¿Vale? El dideoxinucleótido sin el hidroxilo, sin el grupo hidroxilo, que se va metiendo ahí, ¿de acuerdo? En cada uno de los tubos. Entonces, solamente son estos dideoxinucleótidos lo que diferencia cada uno de los tubos. Y aquí se lleva a cabo lo que se llama una reacción de secuenciación, que es básicamente una polimerización. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué le falta aquí para que pueda haber una polimerización? Pues muy fácil, lo que falta es una polimerasa. ¿De acuerdo? DNA polimerasa. Entonces, todos llevan en la polimerasa. Comienza la reacción. Lo que tenéis que hacer es, primero, desnaturalizáis, es decir, empleáis una temperatura muy elevada para que las 2 hebras de ADN se separen. Después metéis, bajáis la temperatura para que el oligo se pueda unir, y luego empleáis una temperatura para que la polimerasa extienda, haga su trabajo y comience a polimerizar. Comience, digamos, a partir de este oligonucleótido, la polimerasa comience a meter pues, nucleótidos, ¿no? Entonces, si aquí tenéis adenina, timina, guanina, citosina, guanina, pues esto sería la complementaria de la A, sería la T, la complementaria de la T sería la A, esta sería una C, esta sería una G. Vale, fijaros que van siendo complementarios. Se va extendiendo, ¿no? ¿Qué pasa? Se va extendiendo hasta que se incorpora alguno de estos nucleótidos. Entonces, imaginaos que estamos ahora mismo en este tubo. En cuanto se introduzca, vamos a poner aquí esto, ¿no? Entonces, esto seguiría citosina, guanina, citosina, pero ahora aquí hay una T, con lo cual se tiene que incorporar una A. Imaginaos que se incorpora una A sin hidroxilo, sin grupo hidroxilo, un dideoxinucleótido de adenina. En cuanto eso se incorpora ahí, la reacción no puede continuar ya. Esto no va a seguir extendiéndose, ¿de acuerdo? Entonces, en eso consiste el método de Sanger. Lo que vais a tener son fragmentos de diferente longitud que van a estar interrumpidos, porque esto ocurre múltiples veces. Ahí tenéis, en el ADN tenéis un montón de hebras, entonces esta reacción ocurre múltiples veces en todas las moléculas de ADN que tengáis. Y lo que vais a tener finalmente son fragmentos que van a estar interrumpidos donde hay una A. Aquí va a haber un fragmento que se va a interrumpir aquí, y por tanto va a tener esta longitud. Luego vais a tener otro que se va a interrumpir aquí, pero si tenéis más fragmentos, más adeninas, digamos, se van a interrumpir cada vez que se incorpore una adenina. Entonces vais a tener fragmentos de diferente tamaño. Entonces, la cuestión es que si hacéis esto, si lo aplicáis a todos los tubos, a la T, a la C y a la G, en cada uno de esos tubos va a tener lugar la misma reacción, pero aquí, en este tubo, se va a interrumpir en donde tenéis una timina, pues se interrumpiría aquí en este tubo, y se interrumpiría, bueno, de momento solamente ahí, pues, cada vez que encontréis una timina. Aquí que tenéis una citosina, pues cada vez que tengáis una citosina se va a interrumpir, entonces lo tendréis interrumpido aquí, lo tendréis también interrumpido aquí, ¿de acuerdo? Y para la guanina lo mismo, pues para la guanina, que sería en este caso, se os interrumpiría pues aquí que tenéis una guanina, y también se os interrumpiría aquí que tenéis una guanina, ¿no? Entonces fijaros que al final lo que tenéis al final son fragmentos de diferente tamaño, en cada uno de los tubos, fragmentos de diferente tamaño, porque se interrumpen cuando por azar se introduce el nucleótido que está
que no tiene grupo hidroxilo, ¿no? Entonces, una vez que tenéis todos esos fragmentos, lo que hacéis es una electroforesis. Ahora os hablaré de lo que es la electroforesis, ¿no? Pero básicamente, esta es una electroforesis que se hace en geles de acrilamida, no de agarosa. Habitualmente estáis todos habituados a escuchar hablar de los geles de agarosa. Esto no se hace en geles de agarosa, porque los geles de agarosa tienen una resolución bastante baja. Para separar fragmentos que se diferencian en un nucleótido, prácticamente no podéis, ¿no? A ojo conseguís diferenciar 10 nucleótidos de diferencia entre un fragmento y otro, pero seguramente, pero no conseguís, para eso hay que utilizar geles de acrilamida, que os permitís una mayor definición, ¿no? Entonces aquí tenéis un pocillo, 2 pocillos, 3 pocillos, 4 pocillos, ¿no? Entonces aquí cargáis todos los productos de reacción que vengan de aquí, los de A. Aquí cargáis todos los de T. Aquí cargáis todos los de citosina y aquí cargáis todos los de guanina. Entonces, lo que vais a tener son estos fragmentos, van a estar distribuidos aquí en función de su tamaño, porque esto va a migrar, el ADN tiene carga positiva, va a migrar hacia la carga, hacia el polo negativo. Entonces incorporáis digamos una corriente eléctrica que hace que estos fragmentos que vais a cargar aquí comiencen a migrar a lo largo de este gel y se vayan separando en función del tamaño, porque van encontrando resistencia a lo largo de su paso a lo largo de la acrilamida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenéis? Por ejemplo, para la adenina, la adenina vais a tener 2 fragmentos, fijaros. Uno lo vais a tener por aquí y el otro este que es más largo va a migrar más lentamente, entonces lo vais a encontrar aquí arriba. Aquí arriba. Este que tenéis, que es más cortito, va a migrar un poquito más. Lo vais a tener por aquí. Luego, en el de la timina. El de la timina lo vais a tener, pues, aquí arriba. Vale, que es muy cortito. Luego, los que tienen citosina, que serían estos dos, vais a tener uno aquí y otro aquí, ¿no? Entonces sería, pues, más o menos vendría uno por aquí y el otro un poquito más arriba, por aquí, ¿no? Y luego tendríais los de la citosina, que por tamaño uno correspondería más o menos por aquí y el otro por aquí. No, entonces fijaros, ¿cómo se lee esto? Pues esto se leería, podéis leerlo desde de arriba para abajo o de abajo para arriba, ¿no? En realidad, si lo leéis de abajo para arriba, ¿qué tendríais? Fijaros, ¿qué es lo que está primero? La timina. Entonces sería timina. Después, ¿qué tendríais? Adenina. Después, ¿qué tendríais? Guanina. Después, ¿qué tendríais? Citosina. Después, ¿qué tendríais? Bueno, vamos a pintarlo si queréis del mismo color. Timina, adenina, luego tendríais guanina, luego tendríais citosina, ¿vale? Y luego tendríais guanina otra vez, luego tendríais citosina y adenina. Vamos a azul. El azul. Vale, bueno, está claro que en algún momento he hecho algo mal porque no corresponde la secuencia exactamente igual que es lo que debería pasar aquí. Me he confundido seguramente al trasladar esto aquí, pero bueno, os dais cuenta de la idea, ¿no? Es decir, la idea es que lo que vais a tener, estos fragmentos que están cortados a diferentes longitudes, los vais a tener distribuidos a lo largo del gel a diferentes alturas, y luego no tenéis simplemente que venir de arriba para abajo o de abajo para arriba para obtener la lectura de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿no? De lo que estáis secuenciando. Esto es el método de Sanger, ¿de acuerdo? Y como digo, esto se consiguió en el año 77. Entonces fijaros cómo han cambiado las cosas desde entonces. En los 70, pues, supuso una revolución brutal, ¿no? Porque se consiguieron los métodos de ADN recombinante, ¿no? Desarrollados en los años 72-73, que permitieron obtener grandes cantidades de ADN, además en puntos conocidos, ¿no? de fragmentos de longitud conocida, y el método de Sanger permitió secuenciarlos, ¿no? Bueno, pues por si fuera poco, más o menos por esta época, incluso un poquito antes, lo que pasa es que
se descubrió lo que hoy en día conocemos como PCR, ¿vale? Realmente la PCR se atribuye, actualmente se atribuye a Kevin Mullis, ¿no? Seguramente lo habéis oído hablar de él. Le dieron de hecho el premio Nobel en el año... Bueno, le dieron el premio Nobel por el descubrimiento de la bueno, más que nada por las mejoras que hizo en la PCR, en el método de PCR. Año 83 estamos hablando, ¿de acuerdo? 1983. Kevin Mullis. La PCR. Vale, la PCR es Polymerase Chain Reaction. Vale, reacción en cadena de la polimerasa. Seguramente habéis oído hablar de esto, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste la reacción en cadena de la polimerasa? Bueno, la reacción en cadena de la polimerasa... bueno, antes de nada, ¿por qué comenté que la PCR pues, es algo que se descubrió en los 70? Realmente la PCR se descubrió a principios de los 70. Ya se describió a principios de los 70 como método, pero fue Kevin Mullis el que mejoró el método, ¿vale? Y le dio la forma con la cual la conocemos actualmente, y por eso realmente se llevó el premio Nobel. Pero no fue una idea original de él, ¿de acuerdo? Hay un artículo que se publicó, creo que es en el Journal of Molecular Evolution, si no me acuerdo, bueno, en uno de estos revistas a principios de los 70, ¿no? Y básicamente lo que planteaba era la replicación como un método, realizada in vitro como un método que podía permitir obtener cantidades de ADN, pero fue, como digo, Kevin Mullis el que lo perfeccionó y el que lo adaptó para poder hacer lo que queremos, que es pues amplificar fragmentos de ADN. Estamos hablando de un momento en el cual aumentar moléculas de ADN, ¿no? Estamos hablando de un momento en el cual aumentar la cantidad de material genético era muy costoso, porque había que hacerlo con métodos del ADN recombinante, ¿no? De tecnologías del ADN recombinante. Pero era muy, muy caro y muy costoso en tiempo también, porque había que clonar bacterias, eso llevaba tiempo, a veces semanas y tal. Entonces, el método de la PCR era un método rápido para amplificar fragmentos, eso sí, más cortitos de ADN, pero muy rápido, ¿no? ¿En qué consiste esto de la PCR? Bueno, pues es un poco seguir la línea de lo que os comentaba antes para la reacción de Sanger, ¿vale? Pero aquí lo que hay son ciclos de temperatura. Vamos a verlo, mirad. Vosotros tenéis una cadena de DNA, ¿no? Acordaos que os dije que el ADN era una cadena, era una doble cadena, ¿de acuerdo? Doble cadena que es antiparalela y además complementaria entre sí, ¿no? Si vosotros aplicáis una temperatura alta, pues por ejemplo 95 grados, vais a desnaturalizar esta doble hebra de ADN. ¿Esto qué quiere decir? Que se van a separar las dos hebras, ¿no? Esta hebra y esta hebra se van a separar. Es lo que se conoce como denaturalización o desnaturalización. Vale. Además, si tenéis unos oligonucleótidos que flanqueen la región que os interesa amplificar, pues no tenéis más que emplearlos. Entonces tendríamos, voy a pasarme ahora si os parece para aquí, porque no tengo mucho espacio. Entonces, fijaros, si tenéis esta cadena y esta otra cadena, si imaginaos que queréis amplificar esta región de aquí, ¿no? Esta región de aquí. Si empleáis pues, oligonucleótidos digamos, de longitud conocida, perdón, con una secuencia conocida, ¿no? Y se os van a unir uno aquí y otro diferente se os va a unir aquí, tendríamos que ponerlo fuera de la región que queremos amplificar, ¿vale? Vale, entonces esto, con ayuda de una polimerasa, va a poder extender para allá la cadena y para aquí la cadena, ¿no? Que es realmente lo que vais a ver aquí ahora, ¿no? Es decir, entonces, cuidado, esto se llama annealing, ¿vale? Esto dijimos que se llamaba desnaturalización. Desnaturalización.
Esto se llama annealing o anillamiento, annealing, ¿vale? Porque es cuando se unen los oligonucleótidos al material genético. Aquí la temperatura de desnaturalización nos dice que era muy alta, 95 grados por ejemplo. La de annealing, pues bueno, es mucho más baja, ¿vale? Pongamos por ejemplo 55 grados, pero es variable. Aquí esto depende mucho muchas veces hay que variarla, de hecho, para ver cuál es la que funciona mejor para que se unan los olivos, ¿no? Entonces hay una tercera fase que es, pues depende, pero bueno, normalmente en la actualidad se están utilizando 72 grados, pero depende de la enzima que se emplee, que es la temperatura de extensión. Entonces hay tres fases: desnaturalización, anillamiento y extensión, ¿no? Entonces en esta extensión lo que conseguís es que la polimerasa pues extienda, vale, extienda el material genético, ¿no? La nueva hebra que está generando. Y con la otra hebra lo mismo, con la segunda hebra lo mismo. Aquí tenéis un oligonucleótido, ¿no? Que la polimerasa va a ir extendiendo, ¿no? Entonces, si esto lo hacéis múltiples veces, se va a ir incrementando cada vez más el número de copias, ¿no? O sea, el concepto es el siguiente. Vale, que tenéis la doble hebra, la desnaturalizáis, empleáis los oligos y lo extendéis, y a partir de esto lo que vais a obtener son... Vamos a hacerlo con diferente color mejor. Tenéis esta y esta, ¿no? ¿De acuerdo? Tenéis a partir de 1 a 2 en el primer ciclo, ciclo 1. Ciclo 1. Pero si seguís en el siguiente ciclo, en el ciclo 2, ciclo 2, ya vais a tener muchas más, ¿vale? Vais a tener esto por este lado, y por este otro lado vais a tener esta otra, y aquí pues un poco lo mismo, vais a tener por aquí, vais a tener esta, y por aquí vais a tener esta. Vale, y podéis seguir. En el ciclo 3, pues tendréis más. Entonces, ¿os dais cuenta cómo se va incrementando la cantidad de ADN que vais obteniendo? ¿En cuánto se va a incrementar? Pues depende del número de ciclos. O sea, realmente la cantidad de ADN que vais a obtener es de 2 elevado a n. Vale, donde n es el número de ciclos. Vale, entonces, si habitualmente una PCR tiene 35 ciclos, lo que vais a tener finalmente es 2 elevado a 35, ¿no? Son pues millones de moléculas de ADN. Entonces, es una forma hoy en día muy sencilla, de poder amplificar el material genético, y desde luego mucho más barato que tener que emplear colonias bacterianas y tal. Porque en una reacción de secuenciación lo único que necesitáis son los siguientes ingredientes principales, que son los DNTPs, es decir, los nucleótidos trifosfato, adenina, timina, guanina y citosina, que van metidos todos juntos. Necesitáis también la polimerasa, por supuesto, para que amplifique, los oligonucleótidos, o los primers, ¿no? Que se llaman primers, que flanquean la región que se interesa amplificar, ¿no? Básicamente es esto, ¿no? Y cambiando los ciclos con desnaturalización, annealing, extensión, desnaturalización, annealing, extensión, repitiéndose, estos ciclos vais incrementando el número de copias. Esto es la PCR. Bueno, os digo, la PCR se atribuye a Kary-Mullis, pero fue descubierta antes. Digamos que el método en sí mismo para poder amplificar ADN se describió previamente. Él lo recogió, lo mejoró y hizo mejoras muy importantes. Por ejemplo, uno de los principales problemas que tenía la PCR era que durante la desnaturalización las polimerasas cascaban. O sea, las polimerasas se acababan estropeando, porque las polimerasas son proteínas. Entonces, cuando incrementas la temperatura, esas polimerasas pues se van estropeando. Y era necesario ir recargando la polimerasa prácticamente en cada X ciclos, ¿no? Había que ir introduciendo una nueva polimerasa para que pudiera esto seguir, ¿no?
pues una de las ideas que se le atribuyen a Kary-Mullis es el empleo de una polimerasa que se descubrió en el año 69, que es, os sonará la TAC polimerasa, que es una de las más empleadas hoy en día. La TAC polimerasa, TAC viene de Thermus aquaticus, ¿vale? Thermus aquaticus, ¿vale? Thermus aquaticus, TAC, que es, bueno, corresponde a una bacteria que vive en regiones, digamos, en aguas muy cálidas, muy calientes, temperaturas muy elevadas. Entonces, digamos que estaba adaptada a vivir en ese ambiente y su polimerasa, por tanto, tenía que resistir esas temperaturas elevadas. Entonces, cuando se empleó la TAC para realizar este proceso, pues ya no era necesario ese proceso tedioso de tener que incorporar la polimerasa prácticamente en cada ciclo, ¿no? Entonces, digamos que debido a esas mejoras que hizo Kary-Mullis digamos, la reacción en cadena de la polimerasa, fue por el motivo por el cual recibió el premio Nobel, ¿no? Unos desafíos metodológicos muy importantes que él consiguió solucionar, ¿no? Bueno, pues estos son algunos de las técnicas más importantes que había en el momento, ¿no? que se pusieron de relieve, de manifiesto en aquel momento. Pero bueno, hubo otros descubrimientos importantes en aquella época, y sobre todo pues avances importantes en el ámbito de la genómica, ¿no? Es decir, fijaros, ahora ya tenemos lo más importante, que es cómo poder amplificar el material genético. Ya no solamente tenemos las técnicas del ADN recombinante, sino que también tenemos la reacción en cadena de la polimerasa, estamos hablando de mediados de los 80, y tenemos un método de secuenciación muy bueno, el método de Sanger, que permite secuenciar el material genético, ¿no? Entonces ya se pudo plantear, años más tarde, el llevar a cabo, el afrontar el proyecto Genoma Humano, es decir, obtener el genoma de referencia de un organismo humano. Este proyecto, que como digo se consiguió en el año 2000, 2001, se comenzó 13 años antes, ¿no? O sea, a finales de los 80 realmente. Uno de los principales impulsores de este proyecto, del proyecto Genoma Humano, fue James Watson, ¿vale? James Watson. Pero os comentaba antes la figura de John Sallston. John Sallston también fue importante por otras cosas, ¿no? No solamente fue director del Instituto Sanger, que fue uno de los institutos más importantes en la secuenciación de los genomas, y también no solamente tuvo que ver en que se cerrara la posibilidad de que se pudieran patentar genes humanos y que eso permitió la cooperación entre diferentes grupos que estaban trabajando en el genoma humano, sino que este personaje, John Sallston, consiguió en el año 1900, vamos a ponerlo un poquito aquí más abajo porque hubo algún avance más que quiero indicaros, en el año 1900, creo recordar que fue en el 98, se secuenció el genoma de C. elegans, ¿vale? De un gusano plano llamado Caenorhabditis elegans. Esto fue muy importante porque el proyecto genoma de C. elegans, que se culminó en el año 98, se empezó mucho antes, ¿no? Años antes. Y toda esa experiencia que tuvo John Sallston, ¿vale? John Sallston. Toda esa experiencia que adquirió John Sallston para conseguir alcanzar la secuenciación de C. elegans le permitió afrontar mucho mejor, le dio ideas y le permitió llevar a cabo mucho mejor, digamos, esas labores de dirección en el entorno del genoma humano, ¿no? Del proyecto Genoma Humano. Una de las cuestiones principales a las que llegó, y esto me lo comentó él de primera mano, como digo, tuve ocasión de hablar con él en el año 2012, pues una de las principales cosas que me comentó fue que se dio cuenta cuando afrontaron este proyecto de C. elegans que la cooperación era muy necesaria, ¿no? El poder cooperar entre diferentes... No se podían afrontar estos proyectos genoma tan enormes sin la cooperación entre diferentes instituciones a nivel mundial, ¿no? Como digo, en el 2001
pues se alcanzó la consecución del proyecto Genoma Humano. Hubo algún otro antes, por ejemplo, en el año 99 o 2000, no recuerdo ahora mismo, en el 99, se consiguió el genoma de Drosophila melanogaster, que sabéis que es una mosca muy importante, ¿no?, en investigación. Y bueno, a lo largo de este tiempo pues hubo algún otro descubrimiento destacable, como que por ejemplo en el año 85, ¿fue? 84. En el año 84 se publicó, bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? En el año 1984 se publicó la secuencia, se consiguió la secuencia del primer virus largo, ¿vale?, que es el virus de Epstein-Barr, ¿vale?, que tiene casi 200 kilobases, o sea, es un virus bastante largo. Y en el año, durante los 90, fue en el 95 y en el 96, vale, pues en el año 1995 fue el primer genoma bacteriano, la primera bacteria secuenciada, y en el año 96 fue el primer hongo secuenciado, fue el primer eucariota en realidad. First fungus sequenced. Vale, entonces fijaros, esto es un poco, digamos, una especie de mapa, si queréis, que nos sirven un poco para comprender cuáles fueron algunos de los hitos más importantes para la consecución del proyecto Genoma Humano, ¿no? En el año 53, Watson y Crick descubrieron la estructura, dieron a conocer la estructura de la doble hélice del ADN. En el año 72-73, pues fue cuando se desarrollaron las metodologías, las tecnologías del ADN recombinante, que llevaron al desarrollo de la ingeniería genética. En el 77, muy importante, el método de Deoxy, de Fred Sanger. Fred Sanger, por cierto, llevó 2 premios Nobel, ¿de acuerdo?, para secuenciación primero de proteínas y después para secuenciación para la secuenciación de proteínas y por la secuenciación de ADN. En el 83, Karimulis con las mejoras en la PCR. Fijaros, ya en el 84, el primer virus largo secuenciado con tecnología de Sanger. En el 95 y el 96, la primera bacteria secuenciada, el primer hongo secuenciado. Ya en el 98, el primer C. elegans, ¿no?, ya un animal muy importante, ¿no?, sobre todo porque fue un animal modelo, se convirtió en un animal modelo, lo cual le llevó también al premio Nobel a Sidney Brenner, que fue el director de tesis de John Salston. Vale, en el 99 Drosophila melanogaster y en el 2001 el proyecto Genoma Humano concluido. Por cierto, esto que os comento, ¿no?, de John Salston y Sidney Brenner. Dejadme que os enseñe una cosa que tengo por aquí, que justo la encontré estos días, a ver si consigo localizarla. Porque si no consigo localizarla voy a quedar un poco mal. Creo que la tengo por aquí, a ver. Sí, creo que la tengo por aquí. Parezco Pánfilo, los tengo ahí esperando para no sé qué, pero os aseguro que vale la pena. Simplemente tengo que conseguir encontrarlo. Fijaros, aquí está. Una cosa que os quería enseñar. Mirad. Cuando tuve la ocasión, tuve la ocasión de conocer a Sidney Brenner y a John Salston, a los dos, ¿no? Y fijaros, tengo la firma de ambos premios Nobel en este artículo, el ADN de Caenorhabditis elegans, ¿vale? John Salston descubrió el fenómeno de la apoptosis, estudiando C. elegans, el desarrollo de C. elegans. Y Sidney Brenner fue uno de los impulsores principales de C. elegans como animal modelo. Vale, como digo, Sidney Brenner fue director de tesis de John Salston. Ambos recibieron el premio Nobel por cosas completamente diferentes. Vale, y aquí tengo pues la firma de ambos sobre la portada del artículo en cuestión, ¿no? Bueno, cosas que se pueden conseguir cuando eres investigador y te mueves por el mundo adelante. Bien, vamos a hablar ahora de tecnologías de nueva generación. Simplemente como recordatorio de lo que acabamos de hablar, los digamos, aspectos así más importantes que quiero que recordéis en este momento es, acordaros, en el año 53, Watson y Crick
proponen la estructura de la doble hélice, que les valió el premio Nobel. Sanger, en el año 77, Fred Sanger, propone el método del dideoxy, que sirvió para comenzar a secuenciar fragmentos ya más largos, una vez desarrollados, todo lo que os comenté, todas estas tecnologías del ADN recombinante. También llevó el premio Nobel por eso. Y en el año 2001 fue cuando se publicó el draft del genoma humano de referencia, ¿de acuerdo? Pues vamos a hablar ahora de tecnologías de nueva generación, de secuenciación y el primer genoma personal. Porque cuando se secuenció el genoma humano, en ese momento la verdad es que había grandes esperanzas de que podría valer para avanzar a nivel científico en muchas cuestiones, como por ejemplo a nivel de la investigación de enfermedades y tal. Pero poco a poco los científicos se dieron cuenta, nos dimos cuenta, de que iba a ser difícil. Iba a ser difícil porque para poder comprender las bases genéticas de una enfermedad, como por ejemplo el cáncer, que es una enfermedad genética, iba a ser necesario hacer secuenciación de individuos con cáncer, ¿no? Entonces, claro, con una tecnología, la tecnología de Sanger, que permitía secuenciar, pero a un coste terrible de 3.000 millones de dólares por genoma, pues muy pocas personas se le iban a poder permitir, ¿no? Entonces, comenzó de nuevo, también como una vez que se comenzó, ¿os acordáis lo que os comenté? A partir del año 53, que hubo gente que cambió de rama, porque pues aquí también hubo pues ciertas dudas acerca de realmente, vale, hemos conseguido el genoma de referencia, pero ¿cómo vamos a hacer ahora para poder secuenciar genomas a gran escala a este precio, ¿no? Entonces pues comenzó una escalada, digamos poco a poco, ¿no? Se comenzó a pensar cómo poder abaratar los costes de secuenciación, se empezó a pensar en métodos alternativos, y en el 2005, o sea, poquito ya después de que se consiguiera el genoma humano de referencia, surgieron las tecnologías de nueva generación, ¿no? Que se conocen como tecnologías Next Generation Sequencing. Vale, son las tecnologías de NGS, de siguiente generación de secuenciación, conocidas como NGS. Vale, son tecnologías que permiten que llevan a cabo la secuenciación en paralelo de millones de secuencias de material genético. Es una metodología diferente a la de Sanger, ¿de acuerdo? Ahora os explicaré un poquito así en qué consisten. Hay varias metodologías de este tipo hoy en día, pero la que se comenzó a utilizar en el 2005 permitió llevar a cabo en el 2007 la secuenciación del primer genoma personal. Primer genoma personal. ¿Adivináis de quién era ese primer genoma personal? Pues de James Watson. Vale, al proyecto se le denominó Proyecto Jim. Vale, Jim de James Watson, como se le conocía a James Jim, ¿vale? Es el nombre abreviado. Y bueno, ahí lo veis, os lo estoy mostrando ahora. Ahí aparece el día de la presentación del genoma de James Watson. Ahí aparece todo contento, como veis, con un disco duro que porta la información de su genoma. Lo adornaron de una forma bastante devastadora y triste, ¿no? Con muy poco gusto, parece hecho a última hora, ¿verdad? Con un ribete, con un lazo de color rojo, ¿de acuerdo? Bueno, pero mira, esa foto era del año 2007, ahí se hace público el primer genoma personal, como veis, que se obtuvo con técnicas de Next Generation Sequencing. Y y fue un día que supuso un punto de inflexión, esa es la verdad, ¿no? Que se suponía, y de forma además muy acertada, que era un tipo de tecnología, o se avecinaba ya un tipo de tecnologías que iba a venir una era de revolución en la medicina para la secuenciación genómica, ¿no? Y efectivamente fue así. Antes de nada, antes de continuar con las tecnologías de nueva generación, fijaros los datos del proyecto JIM
en comparación con el proyecto Genoma Humano, ¿vale? Mirad, el proyecto Genoma Humano, acordaros, costó 3.000 millones de dólares, el proyecto JIM 1 millón de dólares. Como veis, ya sigue lejos del alcance de a los bolsillos de una persona normal y corriente como yo, con un salario normal y corriente como yo, pero para nada era el caso, es el caso de, por ejemplo, los gobiernos. Este precio ya se lo podían permitir algunos gobiernos, ¿no? Poder llevar a cabo secuenciación genómica a ese coste. 1 millón de dólares. Si lo comparáis con los 3.000 millones que costó el genoma humano de referencia, pues es una importante reducción en el coste, ¿no? Aparte, también es una importante reducción en tiempo. Fijaros, esto ha llevado 13 semanas secuenciarlo, ¿vale? Con tecnologías de nueva generación de secuenciación, mientras que el genoma humano llevó 13 años, ¿de acuerdo? Entonces, es un importante avance para la ciencia y que sin duda alguna iba a revolucionar. El objetivo entonces era intentar reducir el coste, desarrollar nuevas tecnologías para desarrollar el coste de secuenciación hasta los $1.000. De hecho, hoy en día se encuentra por debajo de los $1.000. Ayer mismo yo mandé a secuenciar varios genomas completos por 600 euros nada más, ¿no? Realmente es un precio ya muy competitivo, muy bajo, que sí que está ya al alcance de todos los bolsillos, ¿no? O prácticamente todos los bolsillos. Vale, hay diferentes tipos de tecnologías de nueva generación. Las tecnologías de secuenciación se clasifican normalmente en 3 generaciones, ¿de acuerdo? La primera generación de secuenciación. La primera generación de secuenciación, esta se considera el método de Sanger, ¿de acuerdo? La secuenciación Sanger, la Sanger sequencing. La segunda generación de secuenciación, hay varios tecnologías que se desarrollaron, ¿de acuerdo? De segunda generación, pero la más conocida hoy en día y la más utilizada son las tecnologías de Illumina. Illumina es una marca comercial, ¿de acuerdo? Pero se conocen así, tecnologías de Illumina. Ahora os explicaré un poquito en qué consisten. Y las de tercera generación, las de tercera generación, perdonad un momento, son tecnologías que permiten secuenciación en tiempo real y aparte que están suponiendo un gran avance porque están permitiendo la secuenciación de fragmentos de ADN muy largos. Hablaré también de estas. Vale, aquí hay 2 casas comerciales principalmente. Una es PacBio, que se ha fusionado con Illumina, y la otra tecnología es la de Oxford Nanopore, ONT, Oxford, vale, Oxford Nanopore, la T es de Technologies. Vale, bueno, pues son las 3 generaciones de secuenciación que se conocen, y tanto la segunda como la tercera generación de secuenciación son las que integramos dentro de el NGS, las tecnologías de nueva generación de secuenciación, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poquito de estas tecnologías. Con estas tecnologías, antes de nada, con estas tecnologías se pueden llevar a cabo diferentes tipos de secuenciación, ¿vale? Os voy a hablar de los 2 extremos, ¿vale? Y en el medio hay diferentes variantes. Uno de los extremos sería lo que conocemos como Whole Genome Sequencing, que básicamente quiere decir secuenciación de genomas completos. Aquí básicamente lo que se hace es que se secuencia un genoma completo, ¿de acuerdo? Todo el genoma. Y en el otro extremo estaría lo que llamamos como Targeted Sequencing, también conocida como secuenciación dirigida, en la que tú no secuencias el genoma completo, sino que eliges qué regiones del genoma quieres secuenciar, ¿vale? Y aquí en el Targeted Sequencing, en la secuenciación dirigida, pues la más conocida es la del exoma. Exome Sequencing, ¿no? La secuenciación del exoma. Es decir, tú seleccionas que quieres secuenciar las regiones codificantes del genoma y te diriges única y exclusivamente a secuenciar eso. Os voy a explicar en qué consisten ambas. Lo voy a hacer en la base de Illumina, que es la
la que hoy en día está dominando el mercado. Poco a poco están abriéndose camino las tecnologías de tercera generación. Os hablaré sobre todo de ONT. Paraguayos se ha fusionado con Illumina, por tanto, se supone que Illumina en el futuro va a ser capaz de desarrollar secuenciadores mucho más eficientes, pero bueno, van a poder secuenciar tanto fragmentos cortos como fragmentos largos de material genético debido a esa fusión, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito ahora de Illumina antes de nada. Y os lo voy a hacer con un pequeño ejemplo de ilustrar muy brevemente en qué consiste la tecnología. Pero estoy pensando, se me estaba yendo de la cabeza, porque estoy pensando que antes de nada os voy a hablar un poquito de las diferencias de estas tres tecnologías, ¿no?, que hay. Muy brevemente, la tecnología de primera generación, el coste es muy elevado, ¿de acuerdo? Sobre todo porque implica, el coste es muy elevado, porque implica sobre todo, ya sabéis, las tecnologías de Sanger, lo comenté anteriormente, implica el empleo de tecnologías del ADN recombinante, sobre todo clonación y tal, para incrementar el volumen, incrementar la cantidad de ADN. Entonces, tiene un coste muy elevado, ¿de acuerdo? Sin embargo, las tecnologías de segunda y tercera generación tienen un coste bastante bajo en relación a Sanger, ¿no? Quizás la que gane en esto sea Illumina, es la que proporciona una mayor cobertura. Ahora os diré lo que quiere decir esto: mayor cobertura de secuenciación con respecto a ONT, pero coste. Primera cuestión es el coste. La segunda cuestión es cómo de exactas la lectura, ¿de acuerdo? Las lecturas de Sanger son de muy buena calidad, son de una calidad excelente. Las de Illumina también, son una calidad bastante buena. Vamos a ponerlo a la altura prácticamente del Sanger. Sin embargo, las lecturas de ONT comete bastantes errores. Es decir, entonces no es tan buena como, le vamos a poner solamente una estrella, ¿vale? En comparación con Illumina. Y las lecturas de Illumina tienen muy poquitos errores, las de Sanger también tienen muy poquitos errores, pero las lecturas que se obtienen de secuencia con ONT tienen bastantes más errores que las otras dos, ¿no? Y por último, pues yo diría el tamaño, ¿no? Tamaño de la lectura. Vale, el tamaño de las lecturas, Sanger te da unas lecturas te puede dar unas lecturas de entre 600 y 1000 nucleótidos aproximadamente, ¿no? Entre 600 nucleótidos y una kilobase. Illumina tiene la desventaja de que son lecturas muy cortitas, son lecturas de en torno a 100 o 150 nucleótidos solamente, y ONT en esto es la que se lleva la palma. ONT permite hacer lecturas de secuenciación brutales. Nosotros estamos obteniendo en nuestro laboratorio, lo enseñaré después, en torno a una media de unas 15 kilobases de tamaño de cada lectura, pero tenemos algunas lecturas que pueden sobrepasar tranquilamente las 100 kilobases, ¿no? Los 100.000 nucleótidos. Incluso hay ejemplos de gente que ha podido secuenciar o tener la secuencia de un único tirón de una molécula completa de un brazo de un cromosoma, ¿no? Imaginaros. O sea, realmente es una tecnología para esto muy prometedora, la ONT, porque va a permitir estudiar sobre todo las variantes estructurales, las mutaciones y los cambios, la variabilidad estructural en los genomas va a ser muy, muy útil para... Entonces, son tecnologías, las de ONT, que no se preocupa tanto por el error en la lectura, porque lo que le importa es la continuidad, le importa cómo de largas sean esas lecturas, y en eso se lleva la palma. Vale, bueno, una vez dicho esto, voy a hablaros un poquito de Illumina, ¿de acuerdo? Ya os hablé de Sanger ayer. Por cierto, no os comenté, pero os lo comento ahora, que la tecnología de Sanger no se hace ya como lo hacía Sanger, ¿vale? Es decir, hoy en día, y ya desde los años 90, existen secuenciadores
de ADN automáticos, es decir, el proceso de secuenciación se automatizó. Estáis viendo ahora un vídeo, ¿veis? Eso es nuestro laboratorio, ese es un secuenciador de ADN de Sanger de última generación que tenemos aquí en nuestro laboratorio, y ahí veis los perfiles que típicamente se obtienen, los electroferogramas, que se obtienen típicamente con esta tecnología, ¿vale? Es un secuenciador automático de Sanger, ¿de acuerdo? Los secuenciadores de Illumina tienen otro aspecto, ese mismo vídeo que os estoy poniendo ahora también, ahí podéis ver, bueno, este vídeo lo grabé yo en el Instituto Sanger, tienen una pila de secuenciadores de Illumina brutales, vale. Este es uno de los secuenciadores que más utilizaban antiguamente, el HiSeq 4000, ahora ya hay otros secuenciadores más avanzados, pero bueno, esos son los de Illumina. ¿Qué es lo que hace la secuenciación de Illumina, no? Pues muy brevemente, fijaros, aquí tenéis el material genético, vale, imaginaos que este es el material genético y lo fragmentáis. Primero hay una fragmentación. Entonces, esa fragmentación lo que hace es que fragmenta el ADN. ¿Esto cómo se puede hacer? Se puede hacer, por ejemplo, con un sonicador, ¿vale? Es decir, básicamente un sonicador emite ondas y vibraciones que acaban rompiendo el ADN, ¿de acuerdo? Es una fragmentación física, pero también puede haber una fragmentación química. Se pueden emplear diferentes enzimas para poder fragmentar el ADN, ¿de acuerdo? Una vez que está el ADN fragmentado, se hace una selección de esos fragmentos. Hay una serie de equipos, nosotros tenemos alguno en el laboratorio, que te permite seleccionar el tamaño que tú quieres de fragmento, ¿de acuerdo? Entonces, habitualmente, aquí hay una selección de tamaño. Vale, habitualmente la selección que se hace es de 350 nucleótidos, es lo estándar habitualmente, ¿no? 350 nucleótidos. Entonces, todos esos fragmentos que tenéis aquí, al final lo que vais a tener es solamente fragmentos que tienen el tamaño, ¿qué esperáis? De 350 nucleótidos, ¿de acuerdo? Solamente. Lo que hace es seleccionar los fragmentos en base al tamaño. Entonces, una vez que tenéis esto ya fragmentado, aquí comienza la preparación de librerías, que es un proceso relativamente sencillo, proceso químico relativamente sencillo, que no voy a extenderme en la explicación, pero para que os quedéis con el dato. En definitiva, lo que se hace es que para estos fragmentos de 350 nucleótidos, lo que hace es que se secuencian los extremos, ¿de acuerdo? Se secuenciaría, pues, este extremo de aquí, ¿vale? Este extremo de aquí y este extremo de aquí. Entonces, sabéis que esto tiene 350 nucleótidos, ¿vale? Y habitualmente estas lecturas, tanto esta como esta, tiene, pues, lo que os decía aquí, 150 nucleótidos normalmente, ¿vale? 150 y 150. Ahora mismo son de 150, antiguamente eran de 100. Entonces tenéis fragmentos que habéis seleccionado de 350 nucleótidos, fragmentos de ADN de 350 nucleótidos, de los cuales secuenciáis los extremos. Son 150 nucleótidos. No hay por qué secuenciar solamente los extremos, hay otras tecnologías, pero otras variantes de la tecnología, pero la más común es esta. Y ahora veréis por qué se secuencian los extremos. Pero si se secuencian los extremos, a esta variante de la tecnología se le llama pair-end sequencing. Pair-end sequencing. Vale. Que básicamente hace la referencia a pareados, ¿no? Lecturas pareadas en los extremos, secuenciación de las lecturas pareadas en los extremos. Pair-end sequencing, ¿vale? ¿Por qué es útil? ¿Qué es lo que se hace a continuación? Dejadme que os lo explique aquí. Bueno, hay un seminario que os han puesto, que os hemos colgado, que realizó Sonia Zumalave, después le podéis echar un vistazo. Pero ese seminario os explica cómo funciona el IGV, ¿vale? El IGV es esto, básicamente, este es un IGV que hemos fabricado aquí nosotros en el laboratorio. Pero como digo, lo ideal es que os miréis el seminario, porque una parte muy importante del estudio, del análisis genómico, es la bioinformática para analizar los datos, ¿vale?
Lo que se hace a continuación, una vez que tenéis secuenciado esto, es que las lecturas se mapean sobre el genoma de referencia. Entonces, imaginaros que esto es como típicamente se ve el IGV, ¿de acuerdo? Imaginaros de repente que... Imaginaros que este es el genoma de referencia, ¿de acuerdo? El genoma humano de referencia, el que se secuenció en el 2001. ¿De acuerdo? Bueno, pues vosotros obtenéis un montón de lecturas una vez que secuenciáis. Tal que así. Fijaros, todo esto representan lecturas, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la cuestión? Que vale, las lecturas que se obtienen... esto sería lo que llamamos single end, no paired end, ¿vale? Aquí solamente tenéis un extremo, porque solamente veis... Pero imaginaros, es lo mismo para los paired end, porque cuando tenéis las secuencias, una vez que tenéis las secuencias de estos pares, se mapean sobre el genoma de referencia, ¿no? Entonces obtenéis las secuencias de 150 nucleótidos, ¿vale? Y las mapeáis sobre el genoma de referencia. Entonces hay un programa, bueno, hay muchos programas, pero informáticamente podéis coger y podéis mapear sobre el genoma de referencia. Entonces esto encajaría pues aquí. Luego tendríais este otro fragmento. Fijaros que aquí tienen diferente tamaño, pero en realidad todos los fragmentos tienen el mismo tamaño, 150 nucleótidos. Aquí es simplemente a modo ilustrativo para que veáis, ¿no? Pues aquí este iría aquí. Esto es lo que se llama mapear, ¿no? Mapear sobre el genoma de referencia. Es como una especie de alineamiento, ¿de acuerdo? Esto se hace informáticamente, lógicamente, ¿no? Pero bueno, aquí tenéis 3 A's que yo pienso que van aquí. Estoy viendo que esta creo que la he colocado. Sí, fijaros. Esta va aquí. Vale. Seguimos teniendo más. Esto creo que va aquí. Esta, pues ya me pierdo también, creo que va aquí. Esta, ¿dónde la tenemos? Esta la tenemos por aquí. Estáis viendo, ¿no? Vale. Por cierto, tendréis que ver lo que pesa esto. Pesa un montón. No sé por qué pesa tanto. Realmente está hecha. No sé de qué está hecha. De metal, desde luego, pero... esta... ¿Dónde la tenemos? A ver, echarme una mano. Es una broma, ya sé que no me podéis echar una mano. Bueno, esta la dejamos de momento por aquí apartada porque no veo donde hay 2 Cs consecutivas, así que esa no la voy a poder mapear. Bueno, pues esto que estoy haciendo yo ahora lo hacen algoritmos matemáticos, ¿vale? Lógicamente. No tenéis que hacerlo vosotros de forma manual, porque son millones de lecturas, millones y millones de lecturas que tienen esa secuencia, de esa forma. Entonces, claro, esto no se puede mapear de forma manual, ¿no? Pero bueno, vais viendo, ¿no? Esto es decir, tengo ahí un montón más de lecturas, aquí tengo un par de ellas más grandes, si queréis las mapeamos y vemos cómo... A ver, ¿esto dónde quedaría? Esto mapearía por aquí y esto mapearía aquí. Bueno, como veis, la bioinformática es muy importante, porque esto que a mí me llevaría 1.000.000 de años hacerlo, más de 1.000.000 de años yo creo, pues a una máquina le lleva nada, unas pocas horas, ¿de acuerdo? Y cada vez las hacen más eficientes y más rápidas. Bueno, entonces, ¿para qué sirve esto? Fijaros, por un lado, nos permite identificar mutaciones, ¿no? Antes de nada, ¿sabéis cómo se le llama esto? Se llama cobertura. Cuantas más lecturas tengáis apiladas una encima de otra, a eso se le conoce como cobertura, o coverage en inglés. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, para esta posición, tenéis una cobertura de 1, 2, 3, 4, 5. 5x, se le diría. Tiene una cobertura de 5 por 5x, ¿de acuerdo? Normalmente, cuando se hace whole genome sequencing, cuando se hace secuenciación de genoma completo, se suele pedir una cobertura de unas 40x con Illumina, con lo cual tendréis, por cada posición del genoma, tendréis 40 lecturas apiladas una encima de otra. Vale. Cosas interesantes que se ven. Podéis ver mutaciones. Fijaros, por ejemplo, ¿veis aquí esta G? ¿La veis, no? No corresponde aquí una G. Aquí hay una A, aquí hay una T. Perdón, aquí hay una... Vamos a ver, aquí T, T, G. Vale, os dais cuenta, ¿no? G... Esta es la que estaba mirando. Esta G, ¿veis? Hay una A, una A. Ahí hay una A en el genoma referente también. Sin embargo, aquí hay una G. Vale, esto podría indicaros que aquí hay una mutación o puede ser una variante. Es decir, somos diploides, tenemos 2 variantes. Entonces, puede ser que en el genoma referencia tengas una A y que tengas lecturas con A's y con G's. El 50% de las lecturas deberían tener una A y el 50% debería tener una G. Pero en cuanto te encuentras variación en ese porcentaje, pues te podría estar indicando que a lo mejor lo que tienes es una mutación que ha surgido en tu organismo a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, pues esto es cómo funcionan las tecnologías de Illumina, ¿no?
se secuencian los genomas y las lecturas se mapean sobre el genoma de referencia para identificar variantes genéticas. ¿Qué ventaja tiene, voy a dejar esto ya apartado, qué ventaja tiene el hacer el parent sequencing? Es decir, ¿qué ventaja tiene el obtener? Porque al final tú mapeas las lecturas independientemente de que tengas parent o no, tú mapeas las lecturas directamente sobre el genoma de referencia. Pero ¿qué ventaja tiene hacer parent? Parent se utiliza porque te permite identificar esto. No sé dónde he metido el. Aquí está. Te permite identificar variantes estructurales. Vale, ahí veis algunos ejemplos, pero básicamente vosotros lo que sabéis es que la lectura que secuenciáis tiene 350 nucleótidos de longitud. Y sabéis que aquí tenéis una lectura y aquí tenéis otra lectura, cada una de 150 nucleótidos. Pero sabéis que cuando mapeáis estas lecturas sobre el genoma de referencia, ¿no? Imaginad que este es el genoma de referencia. Cuando mapeáis estas lecturas sobre el genoma de referencia, esta debería mapear aquí y esta debería mapear aquí. Y la distancia entre ambas debería ser de 350 nucleótidos. En cuanto veáis que mapeáis estas lecturas sobre el genoma de referencia y la distancia es diferente a lo esperado, lo que se está indicando es que ahí hay una variante estructural en el genoma que vosotros estáis analizando. Por ejemplo, si mapeáis sobre el genoma de referencia y en vez de mapearos a una distancia de 350, este de aquí os mapea más lejos, os está diciendo que en vuestro genoma que estáis estudiando hay una delección. Se ha deleccionado una parte del material que hay aquí dentro y por eso cuando lo mapeáis sobre el genoma de referencia os mapean a una distancia más larga. Si veis que algunas de las lecturas cambia la orientación, os estaría diciendo que, imaginaos por ejemplo, que ambas cambian la orientación. Mapean en el sitio esperado, pero con la orientación esperada, la orientación diferente a lo esperada. Os estaría indicando que hay una inversión, es decir, que este material que hay aquí está invertido. ¿De acuerdo? Incluso si una lectura os mapea en un cromosoma y otra os mapea en otro cromosoma diferente, os estaría indicando que hay una translocación. ¿Vale? Entonces, esa es la utilidad de hacer el parent mapping, el parent sequencing. El parent mapping es cuando mapeáis el parent sequencing, ¿vale? Se llama parent mapping. Parent mapping. Vale. Bueno, pues esto es lo más interesante que os puedo enseñar sobre Illumina, ¿no? Entonces, ¿qué cuestiones interesantes tiene? Bueno, aparte también podéis analizar variantes estructurales por el cambio de cobertura. No solamente, esto se llama estudio de variantes estructurales según la posición de los reads, cuando son discordantes, ¿no? Lecturas discordantes. Si no mapean según lo esperado, ahí podéis identificar variantes estructurales. Pero también se pueden identificar variantes estructurales analizando la cobertura. Entonces, imaginaros que tenéis aquí el genoma de referencia y secuenciáis un genoma de un tumor y lo mapeáis sobre el genoma de referencia. Vale, entonces veis millones de lecturas, todo esto son lecturas, vale, que mapean en el genoma de referencia. Son todas de 150 nucleósidos. Veis que hay muchísimas, ¿vale? De repente veis que la cobertura baja. Y aquí vuelve a subir otra vez. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué os estaría indicando esto? Aquí hay esta es la cobertura, ¿vale? Cobertura, coverage. Y aquí hay una bajada de la cobertura. ¿Vale? Esta bajada de la cobertura lo que está diciendo es que aquí hay una delección. ¿Vale? De material genético, hay una pérdida de material genético. Entonces, el Illumina es una tecnología muy versátil. La palabra que estaba buscando antes no me salía. Es una tecnología muy versátil porque te permite, de una forma bastante económica, porque secuenciar un genoma completo, whole genome sequencing son 600 euros hoy en día, te permite obtener datos con una tasa de error muy baja para identificar mutaciones genéticas o variantes genéticas a nivel puntual, pero también variantes estructurales, si hacéis parent sequencing, ¿de acuerdo? Y además el análisis de coverage también os lo permite hacer. Y una cosa buena que tiene Illumina es que te permite tener una coverage bastante grande, de 40x por genoma. Entonces es muy, muy útil. ¿De acuerdo? Bueno, ahí veis algunos ejemplos en la pantalla que os he colgado, ¿no? Veis ahí, por ejemplo, se ha secuenciado un genoma
tumoral y un genoma normal del mismo paciente, si en el mismo paciente se estudió un tumor, y secuenció un tumor, y secuenció células de la sangre, ¿no? Y ahí veis los resultados de mapear sobre el genoma de referencia, el tumor y el genoma normal del mismo paciente. Veis que en el tumor hay una caída de cobertura, ¿no? Bueno, pues esa caída de cobertura corresponde a una deleción que está presente en el tumor. Eso nos permite, por ejemplo, identificar, los que trabajamos en genómica del cáncer, esas bajadas nos permiten identificar, por ejemplo, pérdida de genes supresores de tumores, por ejemplo, ¿vale? Y veis más abajo, veis cómo se identifica una mutación puntual. Ahí veis una pequeña pequeño cambio nucleotídico, ¿de acuerdo? De una A que cambia a una G. Eso puede ser un SNP, porque de hecho parece un SNP, porque se encuentra más o menos en el 50% de la proporción, ambas es un SNP, pero os permitiría también identificar mutaciones de esa manera. Más fijaros, es un SNP muy interesante, porque cae justo, el IGV nos lo está mostrando ahí, justo cae en el exón de un gen. Insisto que para que comprendáis esto del IGV con más detalle, tenéis un seminario que dio Sonia Zumalave, que podéis ver, está colgado en la misma línea que estos vídeos, en el YouTube o también en el campus virtual. Vale, bueno, voy a hablaros ahora de una variante de Illumina, aparte de la Parent Sequencing, os voy a hablar ahora mismo del Targeted Sequencing, ¿de acuerdo? Es la que os comentaba aquí. Hemos hablado del Whole Genome Sequencing, en su versión de Parent Sequencing, y ahora vamos a hablar del Targeted Sequencing, ¿de acuerdo? Targeted Sequencing que también se puede hacer como Parent Sequencing, pero la diferencia que tiene el Targeted Sequencing es que vosotros elegís lo que queréis secuenciar, como por ejemplo un exoma. Y es que, ¿para qué os vais a gastar 600 euros en secuenciar un genoma completo si por mucho menos, igual por 200 euros podéis conseguir un exoma? Pues ese es el planteamiento inicial. Cada vez hay menos diferencia en el coste entre un exoma y un genoma, con lo cual al final casi te vale la pena secuenciar el genoma completo, pero la ventaja que tiene el exoma es que con mucho menos precio obtienes una cobertura mucho mayor, y eso es muy importante de cara a identificar mutaciones que se encuentran en un bajo número de células, ¿no? Por ejemplo, en cáncer, pues mutaciones subclonales, mutaciones que se encuentran en muy bajita frecuencia porque hay muy pocas células que las tienen, necesitáis obtener una cobertura muy grande de lecturas para poderlas identificar. Entonces, esto con el exoma se puede hacer, ¿no? Secuenciar a coberturas muy altas con menos precio, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste esto del Targeted Sequencing, ¿no? Pues muy sencillo, fijaros. Vosotros imaginaos que tenéis aquí los exones, ¿no? Imaginaos que queréis hacer un Targeted Sequencing de un exoma, queréis hacer una captura de un exoma. Entonces, hay diferentes casas comerciales que diseñan sondas para atrapar regiones de los exones. Entonces, por ejemplo, hay una casa comercial muy famosa que se llama Agilent Technologies, y hay otra que se llama Twist, por ejemplo, y tienen un sistema que se llama SureSelect. ¿Para qué sirve esto, el SureSelect? Pues para seleccionar a diseñar sondas oligonucleotídicas para lo que tú quieres atrapar. Entonces ya tienen un panel para un exoma. Entonces básicamente lo que han diseñado sondas, o sea, oligonucleótidos, ¿de acuerdo? Que están marcando, que van, digamos, que corresponden a las regiones codificantes del genoma. Entonces, estas sondas las ponen en una matriz. ¿Vale? Vemos que hay una matriz sólida, ¿de acuerdo? Hay una matriz sólida que tiene pues todas estas sondas ahí colocadas. ¿Vale? Esta es una fórmula. Hay otra fórmula también que lo que hay son como bolas de streptibidina o algo así que llevan anexadas las sondas que tú quieres emplear para capturar tu exoma, ¿no? Entonces, bueno, estas son sondas, ¿vale? Son sondas que corresponden a regiones que son complementarias del exoma, ¿vale? En este caso de las regiones codificantes. O sea, para las regiones que tú quieres capturar se diseñan sondas oligonucleotídicas, es decir, secuencias cortas nucleotídicas de unos 200 nucleótidos o así, que son sencillos, ¿vale? Para que puedan atrapar por complementariedad a lo que tú le metes ahí. Entonces, una vez que tienes este sistema encargado, ya digo que son sistemas de sondas que se venden en casas comerciales, pues tú tienes tu genoma, y sería el mismo paso que antes. Se coge el genoma, se fragmenta, se hace una selección de fragmentos
del tamaño que tú quieres. Vale, entonces aquí imaginaros a 350 nucleótidos, por ejemplo, y se pasan por las columnas o lo que sea que contienen estas sondas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que tu genoma, vamos a pintarlo de rojo, pues tu genoma, cuando lo pases por aquí, lo que va a pasar es que si hay, donde hay especificidad, donde hay complementariedad con el genoma que tú quieres secuenciar, pues se van a quedar atrapados las sondas. Estas sondas van a atrapar el genoma, ¿no? Estas son las sondas. Perdón. Estas son las sondas. Vale, y este es el genoma. Está fragmentado. Vale, entonces el genoma va a quedar, los fragmentos estos de 350 nucleótidos van a quedar aquí atrapados. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí, o si el sistema es este, pues aquí. Tus sondas van a atrapar el exoma en este caso, ¿no? O la región que tú quieras atrapar, para la cual hayas diseñado esas sondas. Y después es muy sencillo, simplemente se eluye una vez que pasa todo el material y queda retenido, tú simplemente lo eluyes, elución, ¿vale? Entonces te quedas con este material genético que directamente metes en un secuenciador de ADN. Pues un secuenciador de Illumina, por ejemplo, ¿vale? Secuenciación Illumina, que puede ser PairEnd, por ejemplo, PairEnd, sequencing, ¿de acuerdo? Y entonces este material genético que veis aquí, ¿no? Pues lo que hacéis es secuenciar los extremos, ¿vale? Para todo este material que retenéis, que tiene una secuencia de unos 350 nucleótidos o lo que sea que habéis seleccionado, pues secuenciáis los extremos. Y ya esto lo mapeáis sobre el genoma de referencia y tal. Vale, como veis, es un sistema muy sencillo en el cual tenéis unas sondas para atrapar regiones concretas del ADN, en este caso el exoma, y una vez atrapado, pues lo secuenciáis. Vale, bueno, ahí veis una pequeña imagen de lo que os estaba contando, y fijaros, ahí es cómo se ve una vez que secuenciáis por parent sequencing, una vez que secuenciáis el material genético, lo mapeáis sobre el genoma de referencia, veréis que solamente en donde hay exones, vuestras secuencias que estáis obteniendo, estas secuencias de 150 nucleótidos cada una, van a mapear solamente en las regiones que habéis capturado. Como veis, los intrones no quedan cubiertos, solamente quedan cubiertos los exones, ¿de acuerdo? Pues esto es en lo que se basa el thread sequencing, exome sequencing en concreto. Ya digo, podéis traquetear cualquier región que os dé la gana. No tiene por qué ser un exoma, ¿no? Y ya para terminar, voy a hablaros de las tecnologías de tercera generación de secuenciación. Hay varias, pero hay concretamente dos, las más importantes, la de PacBio y Nanopore, pero la que más me interesa es la de... ahí veis además el diagrama, veis cómo funciona. Fijaros, ya os he hablado de esto más de una vez en clase y sé que otros profesores también lo han hecho. Nosotros hemos sido pioneros en España y en Galicia en utilizar esta tecnología. De hecho, somos los que más hemos secuenciado en Galicia con esta tecnología. Actualmente estamos implantándolo para secuenciar virus del COVID-19, pero llevamos haciendo genomas del cáncer desde hace más de 2 años con esto, ¿no? Vais a ver ahora unas imágenes, además, que os pongo, en donde, fijaros, esos son los Minion que tenemos en esto. Se llama Minion, secuenciador Minion, ¿vale? Minion. Minion. Y como os decía, es de la casa Oxford Nanopore, ¿vale? Entonces, fijaros, aquí lo que hay es una pequeña celda. Esto es una celda, una flow cell, una celda, ¿la veis? Bueno, pues en esta celda lo que pasa es que se mete, tiene un sistema aquí están un sistema de poros, ¿vale? Aquí además tiene una burbuja de aire, con lo cual aquí tiene un sistema de poros, son muy pequeñitos, no los vais a ver, pero aquí lleva los poros que van a hacer las lecturas. Esta secuenciación es muy particular, porque casi parece ciencia ficción, porque lo que pasa es que se basa en que sobre una membrana, o sea, se basa un poco en la idea de las membranas celulares y los poros que tienen las membranas celulares, ¿no? Sabéis que
Las membranas celulares pues tienen como unos poros proteicos, ¿de acuerdo? Unos poros de proteínas. Bueno, pues la idea es que lo que se hace es que se hace pasar una de las hebras del ADN, se hace pasar a lo largo de estos poros, ¿no? Es decir, sabéis que hay dos hebras, una molécula de ADN tiene dos hebras, pero una de ellas se preparan las librerías de tal manera que una de ellas, una de las dos hebras, pase a lo largo de los poros, ¿no? Entonces encontráis una membrana sobre la que hay un montón de proteínas y sobre todas están pasando diferentes moléculas de ADN, ¿no? Cadenas sencillas de ADN. Entonces lo que pasa es que hay una especie de electrodos de tal manera que a medida que va pasando cada nucleótido, va pasando a lo largo de este poro, va despolarizando la membrana y esos cambios, esas despolarizaciones se van registrando ¿no? De tal manera que cada cambio del potencial corresponde a un nucleótido, ¿no? Vale. Entonces va registrando esos cambios. Os lo digo, parece ciencia ficción, pero funciona realmente bien. En 48 horas podemos secuenciar un genoma completo con una cobertura de 5X. Como veis, es una cobertura más baja de lo del Illumina, ¿no? Pues fijaros, aquí lleva la membrana, entonces el material genético se carga, está esto un poco duro, pero se cargaría por aquí, en este agujerito de aquí, y esto, bueno, se conectaría al ordenador. Antes de nada se metería dentro del secuenciador. El secuenciador es esto, vale, se mete ahí dentro, se carga el material genético, se cierra todo y se conecta al ordenador y se secuencia, ¿no? Como veis, estas imágenes que estamos poniendo ahora, está ahí Ana Pequeño, nuestra jefa de laboratorio, está secuenciando el material genético. Entonces, ¿cuál es la ventaja principal de esta tecnología? Pues que permite hacer secuenciación en tiempo real. Si tú puedes ver en tiempo real cómo está, qué es lo que está ocurriendo, y puedes secuenciar fragmentos súper largos de material genético, ¿no? De varias decenas de kilobases hasta incluso cientos de kilobases, incluso hay casos de megabases que han podido secuenciar. Esto es una tecnología de secuenciación a generación que hace secuenciación de molécula única, ¿vale? Porque durante el proceso de preparación de las librerías no es necesario hacer una PCR para amplificar el material genético, que sí es necesario, por ejemplo, en Illumina, ¿no? Aquí lo que se hace es, el material genético se secuencia directamente, es lo que se llama Single Molecule Sequencing, ¿vale? Secuenciación de molécula única, o sea, el propio material genético se secuencia directamente, sin necesidad de hacer ninguna amplificación previa. Requiere mucha más cantidad de ADN de partida, pero para según qué aplicaciones es muy interesante. Y además, esta tecnología permite secuenciar fragmentos muy largos de material genético, con lo cual es muy útil para reconstruir variantes estructurales. Daros cuenta que las tecnologías de Illumina, que solamente proporcionan lecturas de 150 nucleótidos, a pesar de que podemos emplear tanto el análisis de cobertura como el análisis de lecturas discordantes para identificar variantes estructurales, hay algunas variantes estructurales que quedan sin identificar, sobre todo aquellas que ocurren en regiones complejas o variantes estructurales muy grandes, ¿no? Son muy difíciles de abordar con esta tecnología. Sin embargo, con Oxford Nanopore sí que se puede hacer, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Vale, bueno, pues creo que con esto hemos acabado el tema 8 y 9 y nada, simplemente quería deciros que me gustaría mucho que vierais esta película. De hecho la voy a proponer para evaluaros, que la leáis, perdón, que la veáis y que bueno, porque pienso que nos puede dar una visión pues muy interesante acerca de qué tipo de mundo nos podemos estar dirigiendo con todo esto de la secuenciación genómica de nueva generación, con el abaratamiento de los costes tan grande que ha habido en las tecnologías de secuenciación. Se cree que dentro de nada podremos secuenciar un genoma por $10 únicamente, lo cual es un precio muy bajo, ¿no? Y entonces eso pues abre un montón de preguntas, tanto éticas como científico-técnicas, muy interesante. Entonces me gustaría que hicierais un comentario crítico sobre esta película, pero teniendo en cuenta aspectos científico-técnicos, también éticos, ¿por qué no?, pero sobre todo científico-técnicos, y basándose en los conocimientos que os he proporcionado yo
a lo largo de la asignatura, ¿no? Con el desarrollo del temario. Bueno, nada más. Muchas gracias, pichones, y nos vemos en el próximo tema. Un saludo.